La enseñanza en educación infantil y también en etapas posteriores está cambiando continuamente. Son las metodologías activas y las metodologías emergentes la base de esta transformación que se produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Vanessa Arca, coordinadora de la especialidad de infantil, co-coordinadora de la especialidad de infantil, profesora en esta etapa desde hace, ¿podemos decir cuántos años, Vanessa? Sí, claro que sí. Pues prácticamente 20 años. Sí. Bueno, y es desde mi humildísimo punto de vista, de esa gente que de verdad se merecería título de eminencia porque sabe muchísimo más de todo lo que vamos a hablar hoy que aquellos que llevan eminencia por título oficial. Así es que nos vamos a centrar en todo esto y me gustaría aclarar que aunque se trata de una profesora especialista en educación infantil, todo lo que vamos a abordar sería extrapolable como mínimo para educación infantil y primaria, y buena parte de las metodologías que trabajaremos también se utilizan en secundaria, como puede ser pues la gamificación, Flipped Classroom, etc. Así es que, sin más, pues intro y comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camín. Queremos agradecer a Premir el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, pues vamos allá, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias por invitarme y espero, bueno, pues arrojar un poquito de luz a veces a estas temáticas a veces tan controvertidas y tan actuales también al mismo tiempo. Ya le digo yo a quien nos esté escuchando que arrojarás luz y muchas más cosas, seguro. Bueno, primero de todo, ¿por qué crees que es fundamental hablar de metodologías emergentes y metodologías activas en infantil y me atrevería a decir que en cualquier etapa educativa? A ver, las metodologías emergentes y activas a día de hoy es como nuestra Constitución, si quieres saber, o queremos decirlo. Es decir, es necesario que sepamos exactamente lo que se está cociendo dentro de nuestras aulas o cómo poder transmitir los contenidos de manera mucho más significativa, mucho más actual. Si nos vamos al campo de las oposiciones, es fundamental que nuestro alumnado, que un futuro opositor, conozca pues, lo que es gamificación, trabajos por proyectos, el aprendizaje manipulativo, porque al fin y al cabo las personas que lo van a evaluar efectivamente van a ser maestros. Es importante y además también reseñaría la idea de que tenemos que ser diferentes, tenemos que destacar, y creo que nuestro alumnado, hablamos de opositores y opositoras, deben reflexionar y deben sobre todo intentar formarse lo máximo que podamos. Y yo creo que las metodologías emergentes y activas son buenas para mejorar sus programaciones y sus unidades didácticas. Bueno, antes de continuar, estamos hablando de forma indistinta de metodologías activas y metodologías emergentes. Empecemos por estas últimas, por las emergentes. ¿Qué son exactamente? Y si nos puedes, bueno, pues poner algún ejemplo. Sí, las metodologías emergentes, desde lo que es mi entender, porque en este campo, Antonio, lo que sucede es que hay muchísima bibliografía al respecto, hay personas y artículos que utilizan como sinónimos. Para mí, o desde mi entender, las metodologías emergentes estarían caracterizadas sobre todo por la tecnología, por los retos sociales que a día de hoy se presentan en nuestros ámbitos educativos. Por ejemplo, la gamificación se nos presenta como una buena estrategia para introducir lo que es lo tecnológico, pero también trabajar nuestros contenidos curriculares. Es diferente, por ejemplo, a las metodologías activas. Las metodologías activas son metodologías que existían ya, digamos, desde la Escuela Nueva del principio del siglo XX, hablamos de Montessori, Freinet, constructivismo, pero que a día de hoy se pueden seguir y se deben seguir implementando en nuestras aulas, pero con un cambio, un enfoque actualizado a nuestros tiempos. Por ejemplo, los aprendizajes por proyectos o, por ejemplo, los rincones o los talleres que ya defendía Beatriz Trueba.
Claro. Ahora entiendo que no podemos hablar de metodologías emergentes en este caso porque emergieron hace ya muchos años. Claro, Claro. eso a veces sí que es un error, o por lo menos desde mi perspectiva es un error. Las metodologías emergentes surgen ahora en este momento debido a todo el desafío intelectual, sí que es o tecnológico que tenemos y que tampoco al cual no podemos estar ajenos. No me parece correcto que un futuro profesor o profesora esté ajeno a la tecnología actual. Sí, totalmente. Pero claro, no son emergentes María Montessori, no. María Emergente ya emergió hace años. Hace mucho tiempo. Sí. Te iba a preguntar, conociéndote no me cabe ninguna duda que tienes puesto en marcha todo este tipo de metodologías de las que estamos hablando. ¿Qué beneficios tienen para ti este tipo de metodologías frente a enfoques más tradicionales que, aunque parezca increíble, a día de hoy hay profesores de infantil que los siguen manteniendo, ¿no? Mira, mi perspectiva o lo que yo pienso es que un docente siempre tiene que estar primero actualizado y adaptado a los tiempos, formándose continuamente y tiene que intentar incorporar sus retos al día a día. Eso no implica que exista un método mejor o peor. Yeah. Te digo, hay métodos tradicionales que funcionan perfectamente, en el cual se respeta la infancia y que producen muchos beneficios. Las metodologías emergentes o, por ejemplo, activas, desde mi posición o desde mi perspectiva, lo que aportan es la significatividad, la motivación. Algunos podrían estar en duda de si es motivación extrínseca o intrínseca. Podríamos darle una vuelta de tuerca. La gamificación podríamos decir, es que solamente es motivación extrínseca. No, podemos intentar ver motivación en grupo, cooperación, motivación interna del alumno o de la alumna. Pero sí es verdad que en nuestras aulas a veces lo que falta es la motivación, que el alumnado, ya no simplemente el alumnado de educación infantil, sino en primaria, secundaria, que el alumnado quiera participar, quiera ir a una materia, quiera trabajar los contenidos curriculares. Yeah. Y creo que eso sí que lo puede propiciar. Y perdona que se me olvidaba, y bueno, ya no te quiero decir las metodologías activas en educación infantil, me paso un momento, es decir, la actividad y la manipulación por excelencia es fundamental. No, sí que ahí no concibo un aula de educación infantil donde el alumnado esté activo, donde se mueva, donde manipule, no simplemente pues esté con un lápiz o con un libro fijo en una silla, lo refiero. Sí, tú no lo concibes, pero eres tan consciente como yo que hay profesorado que sigue concibiéndolo de esa forma, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ahí iríamos a otro campo que no nos tocaría hoy, que sería el respeto a la infancia. Claro. Si respetamos o no a la infancia cuando a veces desenvolvemos determinados tipos de metodologías o prácticas, que porque siempre se haga así no sirve como una frase, una muletilla que podemos... Sí, es verdad, siempre se ha hecho así. Sí. Y lo utilizamos como muletilla y como justificación prácticamente de cualquier cosa, es verdad. ¿Por qué insistías en que la tecnología es el eje vertebrador de este tipo de metodologías, de las emergentes en este caso? A ver, porque en la actualidad realmente disponemos de gran campos de metodologías en los centros. Gran campos no. Digamos que en los centros nos están dotando de mucha tecnología. Derivada de programas como Polos Creativos, derivadas de Biblioteca Creativa, derivada de los monitores integrados que tenemos en el aula. Entonces, aunque la OMS acaba de decir que el uso de las pantallas tenemos que reducirlo en infantil, eso no nos lleva a que podemos utilizar esa tecnología en nuestro beneficio. Y yo creo que ahí lo que reporta es el aprendizaje significativo. El alumno es muy conocedor de lo que es una tablet, de una cámara de vídeo y, Claro. y entonces eso nosotros lo podemos, digamos, puede jugar a nuestro beneficio. Y sigo pensando que todo eso nos lleva a la manipulación, a la organización, la planificación y después habilidades de pensamiento, evidentemente pensamiento también computacional con todo lo que estamos hablando. Claro, a mí siempre me costó muchísimo trabajo, yo que soy de primaria, me costó muchísimo trabajo pensar en la utilización de la tecnología en educación infantil. Quiero decir, por ejemplo, en educación primaria pues es facilísimamente implantable, sobre todo en los últimos cursos, la utilización, por ejemplo, de un campus virtual como apoyo al trabajo en el aula, donde bueno, pues se puede colgar material interactivo, material multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se hace esto en una programación didáctica de infantil? A ver, con lo que acabas de decir tú, por ejemplo, un ejemplo de metodología emergente podría ser el Flipped Classroom o habla invertida, vamos a decirlo en castellano.
Y claro, a veces sí que lo vemos muy complicado en educación infantil. ¿Por qué? Porque si en educación infantil te olvidaste de una cosita, que es las familias. Ah, La familia es fundamental. Si yo quiero tener un campus virtual, un aula virtual, un Moodle, donde yo pueda trabajar, subir un material, que ellos lo puedan ver y a partir de ahí yo pueda generar actividades el próximo día, ¿de quién necesito? Mi alumno no va a ser autónomo para claro. poder entrar, ni tampoco queremos, pero sí necesitamos por detrás un respaldo para que esa familia pues, pueda ver ese vídeo o pueda realmente ese vídeo, esa canción o lo que te permita. Y después a veces también siempre pensamos como en las aulas virtuales. Hay muchísima tecnología. Por ejemplo, una cámara de fotos es tecnología y ya nos lleva a que podemos trabajar con ella, pues por ejemplo, en otro tipo de programas en el monitor integrado que te permite aumentar, quitar, le quito el fondo, Claro. le pongo texto y de repente tenemos su fotografía personalizado con la merienda que trajo hoy, con el número Madre de mía. galletas que había dentro del tupper. Y fíjate tú qué concepto estamos hablando. La autonomía, el manejo de las herramientas, la Sí. lógico-matemática. Entonces, Yo tengo que reconocer una cosa, y es que hay un movimiento que está causando cierto furor anti-pantallas 100%, y en parte lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con las indicaciones de la OMS, y no solamente eso, los grandes fundadores de las grandes tecnológicas, como puede ser Apple, como puede ser Google, pues siempre dijeron que en educación infantil debería de estar restringido el uso de las pantallas al mínimo, en educación primaria ir implementándolo muy poco a poco y así sucesivamente, ¿no? O sea, quien es la parte más interesada lo lleva diciendo toda la vida. Pero al mismo tiempo pienso en mi hijo. Yo, para quien no lo sepa, creo que es la primera vez que lo cuento en el podcast. Tengo un niño de 2 años y tengo que reconocer que el niño con, ¿qué? 6 meses, cuando todavía no tenía ningún tipo de destreza motriz fina, ya tocaba la pantalla por imitación, intentaba ampliar las fotografías como lo hacemos los mayores, ¿no? Quiero decirte con eso que sí que es cierto que eh, genera una motivación predeterminada la utilización de estas tecnologías. No sé si vosotros lo apreciáis igual. sí, de todos modos, aunque haya un movimiento, no nos olvidemos que me refiero al currículum de infantil, que es el que más conozco. Sí que hay un bloque de contenidos específico de alfabetización digital. Nuestro alumnado va a ser un alumnado que tiene que conocer el ordenador, que tiene que saber cómo sacarle fondo, cómo hacer un proyecto, cómo hacer un trabajo. Lo que no puede ser es como decimos nosotros, Antonio, que en tercero o cuarto de OENCO nos decían hay que hacer un trabajo y de repente estábamos con tu dedito ahí, poquito a poco, Sí, tecleando. sí, es No, verdad. nosotros tenemos que dotarlo. Que tengamos que dotarlo, te digo, emergentes sí, pero también activas, también aprendizaje manipulativo, también materiales diferentes, diversos, también estrategias de cooperación, de grupo que favorezcan la socialización, no solamente lo digital y lo tecnológico. Y después habría que ver qué uso hacemos realmente de lo tecnológico. Llevar un robot al aula donde te permite anticipar si voy para adelante, para atrás, si voy a la derecha, a la izquierda, ¿es tecnología? Sí. ¿Es pantalla? No. Claro, Si la pantalla lo usas de manera pasiva, entonces yo creo que cuando la gente habla del uso masivo de las pantallas o de la influencia, hace de la forma pasiva. claro. Yo recibo, pero si tú a través de una pantalla estás creando un contenido para un trabajo, para un proyecto, para una unidad, yo sinceramente no veo ahí el error o no veo ahí el Sí. consumismo. Si quieres, Al final volvemos siempre a lo mismo. Taxonomía de Bloom. En la parte alta, creatividad. Si generas actividades que generen creatividad, pues da igual con que lo hagas, es cierto. Yo tenía 2 preguntas. Una se me acaba de ir, que tenía que ver exactamente con lo que estabas comentando. Bueno, te hago la segunda. Ah, ya. La tengo ahí a puntito de salir. Bueno, te hago la segunda. Vale. Y es, el mes pasado bueno, no es pasado, el podcast pasado empezamos a hablar de los casos de alumnos con necesidades. ¿De qué forma crees que estas tecnologías, perdón, que estas metodologías ayudan a la inclusión? A ver, Antonio, si hablamos de algún caso, recuerda que hay algún caso de algún alumno que necesita un comunicador, que ya es tecnología pura y dura, es decir, necesita una tablet para poder comunicarse contigo. Entonces, está claro que la tecnología en todos los casos ayuda, no, pero en muchos casos sí favorece. Por ejemplo, un alumno con TDAH, dudando si puede ser o no diagnosticado en educación infantil, ¿vale? Pero un alumno que le cuesta prestar atención, claro, cuantos más distractores le pondramos, peor será. Entonces lo que tenemos que intentar es reducir los distractores, pero no por el uso de las pantallas. El aula está llena de distractores.
Pero bueno, en las necesidades yo pienso que hay alumnos que necesitan tener, sobre todo, para mí el estrella sería el comunicador, porque es una forma de mantener comunicación con alumnos y al final necesitas esa tecnología. Y después, hablamos siempre del principio DUA, es que claro, un vídeo te permite audio, te permite imagen, te permite tanto que a veces la voz no te la permite solo. Es decir, acompañar imagen y texto o imagen y gestos y movimientos, a mí sí que me parece muy importante. Y yo creo que eso, lo audiovisual, sí que nos lo permite. Un monitor integrado, una tablet, una cámara de fotos sí que nos permite. Una grabadora, un micro, que ellos puedan, pues un trabajo que están realizando escrito, que le puedan añadir voz. Tú imagínate a la cantidad de gente que puede llegar a eso. Ya no simplemente una persona que sepa leer, imagínate un invidente, no sabe leer, pero le puede y puede escuchar su voz, de su trabajo, su presentación de la mascota, del sistema solar o de una escritora famosa, si queremos. ¿Sí? Qué bestia. Me parece brutal lo que nos estás comentando y a mí, la verdad, tengo que reconocer que me está rompiendo muchos esquemas que tenía, porque claro, en parte comparto el movimiento antipantallas que se está produciendo, pero claro, nos estás llegando a decir hoy que, ojo, cuidado, que las tecnologías no son pantallas, que tecnología es ponerle un comunicador a un niño que no Sí. puede comunicarse, por ejemplo, ¿no? O todo lo que nos acabas de comentar. Y me parece interesantísimo, claro, porque eso es tecnología también. Voy a pedir que te mojes. Preferida. De todas estas metodologías emergentes, en este caso, ¿cuál crees que le sacas tú más rendimiento en educación infantil o que se le puede sacar como mínimo en educación primaria? A mí la gamificación. Sí. Una gamificación, como me decía un compañero mío hace tiempo, con una buena historia, un relato que te atrape. Quítate la parte tecnológica si quieres, incluso siendo emergente, utiliza la parte más manipulativa. Puede ser alucinante, porque tú te puedes crear unos retos que no simplemente tienen que ser con elementos digitales, que pueden ser con preguntas, con pistas que tengan que... O sea, ya tienes al alumnado, a los 20 alumnos de 3 años enganchados intentando resolver ese reto. Ah, y no lo pongas individual, porque si no estamos favoreciendo la competición. Claro. Pon un reto que tengan un beneficio para todos, que puedan conseguir un sello final para todos, que puedan conseguir un beneficio para su aula, el uso de, pues no sé, de un patio de mayores o de un balón o un deporte, o que puedan hacer algo, o una salida. Eso todo funciona, que hablamos de motivación. Para mí la gamificación ahora mismo. Y si nos trasladamos a etapas superiores, primaria y secundaria, es que lo veo y mucho, porque sí que falta mucha motivación, sobre todo ya en secundaria. ¿Quieres ponernos algún ejemplo o te lo guardas para tus alumnas? No, a ver, ejemplos concretos, creo que no hay un ejemplo concreto. Algo que hayas hecho en el aula. No, pero mira, gamificación hicimos el curso pasado y era teníamos una unidad didáctica de los animales, entonces gracias a un amigo mío que es más tecnológico que yo, pues lo que hicimos fue grabar donde aparecían unos animalitos que le decían que tenían un problema en su granja y que necesitaban ayuda inminentemente del alumnado, que por favor le ayudasen porque se le estaba marchando su comida y que tenían que ayudarles, ya está. Lo que queríamos trabajar, volvemos a mismo, es los animales domésticos, la granja, los oficios, algo muy básico, Antonio. Pero claro, ellos serían súper comprometidos con esos animales y estaban esperando que llegara el vídeo, la carta del animal o de la persona que nos dijera si habíamos respondido, si no. Y todo esto nos lleva a que, te digo, hay pistas o propuestas por el colegio donde ellos tenían que encontrar quién era que se llevaba la comida o porque desaparecía, ¿no? Cambiando un poquito de tercio y ya para ir, bueno, pues concluyendo, porque a mí me parece que estamos empezando y ya han pasado 20 minutos, con lo cual me gustaría terminar hablando de los espacios de aprendizaje flexible, ¿no? Toda la vida se lleva hablando en educación infantil de esto, pero no tanto en otras etapas educativas. Me encantaría que lo redescubrieran, especialmente en los primeros años de primaria, en los cursos más pegados a educación infantil. ¿Por qué crees que esto es importante? Y si nos puedes poner algún ejemplo, o lo que tú quieras, de espacios
que realmente hayan cambiado la diferencia, o sea, que hayan marcado una diferencia en el trabajo. Mira, siempre que hablamos en los temas de etapa de educación infantil y primaria, en la oposición, en la formación, siempre se dice que hay cambios muy abismales, ¿no? Y para mí uno de ellos es el espacio. En educación infantil hablamos de espacios flexibles en el sentido de que ellos se pueden levantar, se pueden sentar, se pueden mover, horas por equipo, horas solo. Ya no me voy al extremo de libre circulación, que eso sería lo ideal, en el cual el alumno trabaje la voluntad de decidir lo que quiero hacer, cómo quiero hacer, realiza su trabajo, su responsabilidad y vuelve y vuelve. Claro, si tratamos todo eso en primaria, pues a lo mejor tendremos que ir poquito a poco, pero la flexibilidad de espacios de trabajo en grupo. Yo cuando veo aulas que siguen siendo individuales, centradas hacia una pizarra, me da pena. Y pánico. Claro, porque realmente es una pena que el alumnado no pueda interactuar. Además, ¿cuánto nos gusta estar, como digo en Cuchipandi, cuánto nos gusta estar junto con nuestro amigo y poder hablar y poder comentarle? Y tutoría entre iguales. A lo mejor a mí no me sale algo, pero a ti te sale algo. Entonces, eso para mí sería importante. Y después, ¿por qué no? En un curso que hice hablaban de 7º de infantil y 8º de infantil, 1º y 2º de primaria. Claro. ¿Por qué no ponerle rincones? ¿Por qué no utilizar la plastilina, la pintura, la témpera, que a lo mejor te está calmando, te está relajando y te está diversificando las actividades? Y después, igual que no todos en una oficina, en un trabajo hacemos lo mismo, porque en el cole tenemos que estar haciendo todos el ejercicio número 1 de matemáticas. Cada uno podría estar diversificando. Por eso que creo que sí que podrían funcionar bien en cualquier etapa. Pero los rincones, ¿volvemos a María Montessori? Sí, ya lo decía hace tiempo, hacer rincones de actividad, donde el alumnado pueda ir, coger, dejar y pueda, con unas pautas, realizar las tareas, si quieres, curriculares. Pero, bueno, podemos intercalar. Si somos personas de libro de texto, en primaria o en secundaria podemos ir intercalando y viendo cómo hay otras posibilidades, otros espacios. Y ya no vamos, para mí el top de este año son las estaciones de aprendizaje en primaria y en secundaria. ¿Sí? Para mí sí. Yo creo que preparar 4 actividades en la cual puede el alumnado rotar y que tú puedas estar gestionando alguna de mayor peso y otra de menor peso, creo que es muy factible para poder realizarlo. Ojo, que a lo mejor alguien de secundaria, con el cambio de la LOMLOE y el protagonismo que se le ha dado a las situaciones de aprendizaje, no ha entendido exactamente bien. Hablamos de estaciones de aprendizaje. Realmente, estaciones de aprendizaje. Claro, realmente de lo que estamos hablando es imagínate un aula, organizamos los grupos, que tenemos 4 grupos, por lo tanto yo tengo que programar 4 actividades, pongamos por un caso que sea de materia de matemáticas, 4 actividades en las cuales yo sé que voy a enfocar mi ayuda, porque la necesitan, en una de ellas. Las otras 3 son actividades que pueden ser juegos manipulativos, que pueden ser actividades de repaso, y ¿qué hacemos? Rotamos todas por ellas. Tenemos unos sellos en los cuales actividad realizada, sello realizado, o actividad en una bandeja o en un espacio. Entonces, lo que hacemos continuamente es que estamos proponiendo 4 actividades, nuestro alumnado estamos focalizando la atención individualizada, porque estamos viendo aquella propuesta que necesita más ejecución, más ayuda, más guía por parte del profesor, y claro, tenemos a nuestro alumnado que se puede mover. Que yo sigo pensando que estar las 5 sesiones o 3 sesiones sentados les cuesta mucho. Si de momento te das cuenta de que puedes moverte para aquí y que no tienen que ser todas iguales y pueden estar relacionadas incluso con diferentes espacios, pues yo creo que eso puede ser muy positivo. ¿Qué pasa? No es lo mismo programar una actividad por sesión que programar 4. Sí, claro. Pero también se pueden utilizar para iniciar las unidades didácticas, para terminar tus unidades didácticas. Vuelvo a las unidades porque es lo que nuestros opositores tienen que presentar. ¿Por qué no iniciar la unidad didáctica de manera significativa? ¿O por qué no hacer esa avaliación o autoavaliación que tenemos que hacer de manera mucho más motivadora? Aunque solamente sean los viernes temáticos, los viernes diferentes. Yo creo que por ahí se empieza y después pues ya vendrán otros cambios mayores. Bueno, pues, ¿cómo se ha quedado el cuerpo? Yo creo que no se puede aprender más en menos tiempo acerca de esta temática, y si alguien tenía alguna duda, estoy seguro que ahora la tiene totalmente disipada. Vanessa Arca, profesora de infantil, era la persona idónea para venir a hablarnos de esto. Nada más, Vanessa, muchísimas gracias de verdad por contarnos tantísimas cosas. Todavía voy a procesar la información una vez que termine el podcast y bueno, pues como siempre, encantados de tenerte aquí y te convoco para otro podcast. Vale, pues perfecto. Muchas gracias a vosotros. Lo difícil será encajar agendas como siempre. Muchas gracias. Gracias Chao. a ti. Hasta la próxima.